Queridos amigos, bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles cómo reproducir esta preciosa planta, que es una Datura metel. También es llamada trompeta del diablo. Es una planta tóxica. Esta se puede reproducir por esqueje de tallo y semillas. Yo pues no he tenido esa bendición de trabajar las semillas, pero sí lo voy a hacer por tallo. Esqueje de tallo. Y es que lo que sucede es que fíjense que esta planta es muy cara y es muy difícil de conseguir, y he estado posponiendo esta reproducción porque quería que creciera algún tallito bonito, y aquí está porque no tengo otra. Entonces esta se me marchita, me quedo sin nada, y como les repito, es difícil de conseguir, entonces es urgente. Entonces lo que voy a hacer es que voy a cortar este tallo, que es el que estaba pensando que creciera, este de aquí, que está bastante bonito. Entonces voy a utilizar una tijera, la cual ya está limpia, sin ningún problema que pueda dañar a la planta al momento del corte. Entonces ahorita lo voy a hacer y regreso. Aquí corté el esqueje de tallo. Le corté unas hojitas que venían aquí. Cuando ustedes trabajen este tipo de esquejes, esta traía un botón de flor, entonces esos botones se tienen que quitar, porque si no el esqueje le va a dar importancia a que crezca la flor, y entonces ahí vamos a tener problemas, porque el esqueje no va a funcionar. Entonces se hace el corte. Yo le coloqué canela en polvo, que es un enraizante natural. Esta manchita blanca aquí es fungicida químico por aquellos los hongos. Entonces se le quitan botones, se dejan unas cuantas hojitas y lo vamos a colocar aquí. Así se va a quedar. Entonces ahorita lo voy a preparar. Aquí está ya. Cuando vayamos a trabajar este tipo de planta, como ustedes saben, pues es tóxica. Entonces tenemos que lavarnos bien la mano. Yo ahorita hice mucha manipulación con ella. Entonces esta se va a ir, está haciendo mucho calor aquí donde yo vivo, entonces creo que se va a ir a semisombra, tirando a sombra. Vamos a mantener bien, vamos a regar, no encharcado, y pues vamos a esperar a ver cuál es su comportamiento. Como está haciendo mucho sol, aún la luz filtrada le está afectando. Entonces semisombra, más que todo va a ser sombra, y ahí pues regando sin encharcar, hasta pues que veamos de que aquí suceden dos cosas: o logra mantenerse todas las hojas, o las va a botar todas, pero ahí van a venir los nuevos brotes. Entonces eso lo tenemos que estar cuidando, que no hayan insectos comedores también, en el caso de de hongos, como les dije, en el caso de Entonces aquí yo esperaría más o menos, creo que mínimo un mes para ver resultados. Espero Dios primero que todo salga bien. Nos lavamos bien las manos, por favor. Fíjense que con ellas surge una cuestión muy interesante. Cuando se aplasta el botón de flor o se hacen cortes, huele muy mal, tiene mal olor. Entonces era una característica que tiene esta planta. En el caso del floripondio, pues tiene aroma, y más que todo nocturno. Esta, al menos esta que yo tengo, no lo tiene. Y como les repito, se presiona, se hace corte o se aplasta, tiene mal olor. Entonces esa es la manera para hacerla. Entonces si tienen oportunidad de tener esta planta, pues miren el color negro, es que es una belleza. Si tienen la oportunidad de tener esta planta, pues se las recomiendo. Entonces gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias, y si Él lo permite les traigo nuevo contenido más adelante, amigos. Hasta luego.